No sé si os ha pasado que cuando llega el verano, sobre todo la última semana, las últimas semanas, y veis la fecha de la reincorporación al curro, empiezas a decir, volver a ver a ese jefe con el que me llevo regular, o a esos compañeros, o trabajar en esa empresa, o incluso en esa profesión, me empieza a dar pereza. Bueno, que sepáis que no sois los únicos si os pasa, ¿vale? Le pasa a mucha gente, a mí me ha pasado. Y de hecho, por esas fechas, más o menos, finales de las típicas vacaciones de verano, es cuando más llamadas recibo de mis antiguos compañeros de curro, de diferentes curros. Bueno, yo ahora soy un señor cuarentón, pero cuando era un adolescente me encantaba la radio y mi sueño era trabajar en la radio, sobre todo la radio musical. Estaba todo el día con los cascos puestos, en su día llevábamos Walkman, ¿vale? El mío tenía radio. Y bueno, pues estaba todo el día escuchando y soñando con algún día poder ser locutor o al menos trabajador de alguna de las radios que escuchaba, sobre todo de una en particular que me encantaba. Había una radio que incluso llegaba tarde a clase por las mañanas si el locutor de la mañana estaba haciendo una entrevista que me gustaba o estaba haciendo algo divertido, ¿no? Luego me inventaba alguna excusa con el profe para que no me dijera nada, pero realmente era por escuchar la radio. Bueno, pues con el tiempo empecé a trabajar en una radio local pequeñita de la ciudad donde vivía y cuando tenía más o menos 20 años, no vale reírse, he dicho que no valía reírse. Bueno, esta foto la tengo en casa y mis amigos hacen lo mismo que vosotros cuando la ven. Con 20 años conseguí trabajar en la radio musical más escuchada de España. Turnos que nadie quería, pero a mí me encantaban, las madrugadas, las noches, fin de semana. Me sentía feliz porque había conseguido pues, una gran parte de mi sueño, que era trabajar en radio musical. Luego trabajé en otra emisora y un buen día me llamaron de esa radio que yo escuchaba de pequeño, por la que llegaba tarde al cole, ¿no? Y me dijeron, oye, ¿te vienes? Y dije, mi sueño desde pequeñito. Digo, yo en esa caja me meto. Y me metí en esa caja. Me metí encantado de la vida, entré dentro y dije, pues sueño conseguido, me metí y la cerré, ¿vale? Y bueno, esto sería para otra charla, pero la caja empezó a quemar un poco, empezó a ser un poco incómoda. No sé si a alguien le ha pasado algo parecido, que en alguna de las cajas de su vida se ha metido con mucha ilusión y de repente empieza a quemar, ¿no? Y estás incómodo, estás incómoda y dices, ¿qué hago? Y en mi caso lo que hice en ese momento de gran incomodidad fue ir por primera vez a terapia. Yo lo diera al psicólogo, que sepáis por entonces, esto fue 2014, pues no se lleva tanto, que ahora se habla mucho, ¿no? Pero yo en ese momento, bueno, dije, venga, vamos a probar esto, me lo recomendó una amiga, y salí de allí decidido primero a dejar la caja, a dejar esa radio, y segundo, a estudiar psicología. Y de hecho, pues me puse a estudiar psicología, me matriculé en la universidad. Al poco tiempo monté un podcast de psicología que fue muy bien, y porque fue muy bien, mis antiguos compañeros me empezaban a llamar a final de verano cuando empezaba a plantearse, oye, ¿y si a lo mejor ha llegado el momento de salir de esta caja que también en su caso empezaba a quemar? Y lo que he hecho ahora y quiero compartir con vosotros es una lista de las 3 trampas que veía que más nos hacíamos para frenarnos, para no salir de esa caja aunque estuviera casi hirviendo, ¿no? Así que vamos a por ello, a ver si alguna de estas trampas os suena. La primera es esta, trampa 1. Si me voy, pierdo todo lo invertido, ¿suena? ¿Sí? Bueno, yo recuerdo que, claro, me había costado mucho llegar, ¿no? Pero una vez allí a esa caja, pues sí, a nivel profesional conseguí muchos objetivos y me encantaban, pero a nivel personal, la verdad que es que no estábamos muy bien dirigidos, ¿no? No teníamos casi tiempo para vida familiar, no teníamos una buena calidad de vida. Yo no estaba cómodo, la verdad. Y cada año iba al despacho y decía, oye, ¿creéis que hay posibilidad de mejorar esto? Y me decían, este año no. Pero a lo mejor el que viene, ¿os acordáis del típico cartel que tenían a veces en las tiendas antiguamente de hoy no se fía, mañana sí? Eso pasaba en el despacho de mi jefe todos los años. Claro, con lo cual cuando llevabas varios decías, venga, voy a esperar un año más, porque en estos primeros 4 no ha habido posibilidad, pero a lo mejor el quinto...
Aguanté 7. Pero esto nos pasa en todos los ámbitos. ¿No os ha pasado alguna vez que os ponéis a leer un libro y os resulta un poco aburrido, pero seguís leyendo y cuando llegáis por la página 200 decís, ¡buah! Voy a continuar, ¿no? ¿Cómo lo voy a dejar a la mitad? Total, solo quedan 625 por delante. Y seguís, ¿no? Y seguís leyendo hasta el final. Y a veces, pues, confirmáis solo que el libro no merecía la pena. Si os estáis haciendo esta pregunta de tal vez me esté haciendo la trampa típica de si me voy y pierdo todo lo invertido, que en psicología lo llamamos sesgo de costo hundido, la pregunta que os podéis hacer es esta, ¿y si ya lo hubieras perdido? ¿Y si ya hubieras perdido tu tiempo con las primeras 200 páginas que has leído? Esta pregunta creo que es bastante poderosa, así que si os apetece hacerosla a vuestro aire, ¿eh? O sea, removeros lo que queráis. Yo quería hacer una charla divertida, pero bueno, hay alguna pregunta que va a remover. Mirad, vamos a por la trampa 2. Mis compañeros no pueden estar equivocados. Mis compañeros no pueden estar equivocados. Todos mis compañeros. Mirad, cuando me iba a ir de la radio, claro, yo iba por los pasillos y además les tengo mucho aprecio, les quiero mucho a mis antiguos compañeros de todas las radios en las que he trabajado. Y me decían, ¡buah, pero ¿tú lo has pensado bien? ¿Tú sabes que habría gente que pagaría lo que fuera por estar en esta caja que compartimos, por ser locutor de radio, hablar para todo el país? Buah, esto ¿lo has pensado bien? Claro, ellos lo tenían claro, y yo en su día lo tenía claro, ¿no? Ellos tenían claro que esta era la mejor opción, ¿vale? Me decían, no lo dudes, esta es la mejor opción. Y entre paréntesis podríamos meter también el y no me hagas dudar. Porque en el fondo queremos pensar que siempre hemos tomado la mejor decisión. No sé si os pasa, pero cuando de repente el GPS os propone una ruta alternativa os tocan por las narices, ¿no? ¿Ves? Nos pasa, a mí me pasó ayer. Dije, pues no te voy a hacer caso porque me gusta ir por la ruta de siempre y me trae un atasco. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos cambien las cosas. Eso se conoce como el sesgo del statu quo. Esto lo hemos visto todos en casa, ¿no? Cuando decíamos, ¿por qué hacemos esto así, papá? Porque aquí las cosas siempre se han hecho así. Gran argumento. ¿Verdad? ¿A que sí? Bueno, pues si pensáis que esta trampa os la estáis haciendo, podéis haceros la pregunta de ¿y si estuvieran equivocados? ¿Vale? Segunda pregunta. Preguntas incómodas. Veo caras incómodas. No hace falta que os las hagáis, ¿vale? Yo aquí las comparto porque veo que hay gente que le pueden venir bien. ¿Vamos por la tercera y última trampa? ¿Sí? Venga. La tercera que más veía que nos hacíamos y que yo también me hice es solo miré si sé que irá bien. ¿Os suena también o no? ¿Sí? Queremos la seguridad de que nos va a ir bien. Hay un libro que yo he visto en muchas casas de mis amigos de un psicólogo, uno de los pocos que ha sido premio Nobel, que es Daniel Kahneman, que tiene un libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio, pensar lento. Bueno, soy malísimo para la memoria, la verdad, pero en este libro, mis amigos que tienen el libro no han pasado de la página 10, o sea, no han caído en el primer sesgo, el del costo hundido. O sea, pero si has llegado a la página 150, a lo mejor luego has llegado a la 260, donde explica muy bien que los seres humanos, si nos dan a elegir entre no perder o ganar, preferimos no perder. Tenemos mucho miedo a perder, a arrepentirnos. Nos tira más el no perder. Y claro, queremos tener la sensación de que tenemos mucho control de nuestra vida, ¿no? Recuerdo el caso de un amigo de un medio de comunicación que tenía un jefe un poco complicado, ¿no? Y decidió cambiar de caja y se fue a otra caja, a otro medio de comunicación. Pasados 3 meses cambiaron el jefe de ese nuevo medio de comunicación. ¿Sabéis a quién pusieron? O sea, es la realidad, ¿no? Que controlamos mucho menos de lo que nos pensamos. Y la pregunta que tal vez nos podemos hacer si pensamos que estamos cayendo en esta trampa es: ¿existe la seguridad total? Y creo que la respuesta la tenemos más o menos todos, ¿no? Bueno, cuando vemos estas trampas que os he querido traer aquí, a lo mejor os ponéis a pensar en alguna de las cajas de vuestra vida, porque esta caja sí puede ser, como en mi caso, una profesión, pero puede ser una relación, puede ser un hábito que llevamos haciendo toda la vida, ¿no? Y que nunca nos paramos a plantearnos si es un hábito
correcto, saludable. Y bueno, a lo mejor tenemos que buscar ese espacio para pensar. En mi caso fue en una terapia psicológica, pero una buena conversación con un buen amigo que sepa escuchar, incluso escribir, nos puede ayudar a hacer una cosa que es muy importante. Mirad, hay una asignatura que a mí me costó mucho aprobar en psicología, que es Psicología del Pensamiento, por eso creo que le cogí cariño. A partir de la segunda matrícula coges mucho cariño en las asignaturas. Y básicamente esta asignatura contaba que tenemos dos formas de procesar la información para tomar decisiones. Una es la rápida. En este mundo rápido, ¿verdad?, que va a toda velocidad, pues casi siempre tomamos el camino rápido. Vamos con atajos y suelen funcionar, ¿eh? En general acertamos, pero a veces nos equivocamos y caemos en sesgos. Y en esos momentos donde tenemos que tomar decisiones importantes hay que ir por el otro camino, el camino lento, el secuencial, el de analizar las cosas, ver todos los puntos, pero nos da mucha pereza. Entonces solemos decir, va, déjate de tonterías, me voy a casa y sigo en la caja, aunque a veces queme un poquito, y para adelante, ¿no? Os quiero compartir una cosa también. Cuando llega septiembre yo pongo la radio. Y bueno, algún amigo mío, pues sí, no está, ¿vale? Alguno puntualmente ha buscado otro camino. Pero la gran mayoría de las voces que me han llamado a finales de agosto siguen estando ahí. Siguen estando en su programa habitual. Y eso sí, les noto la voz un poco diferente. Que nos dedicamos a esto lo notamos fácilmente. Yo escucho a un compañero y sé si está contento, feliz o triste. Aunque creo que en el fondo todos nos damos cuenta, ¿no? Y cuando les llamo y les digo, oye, ¿y eso de haberte quedado te noto bien? Y me dicen, pues mira, sí, porque no me he hecho trampas, he mirado la realidad tal y como es, he analizado mi contexto y he pensado que me quedo. Pero sin hacerme trampas, sin esperar nada de mi jefe, que me va a seguir contando lo mismo cada año, ¿no? Y hubo una frase muy chula que os quiero compartir aquí de una amiga que cuando me contaba esto me dijo que no es lo mismo quedarse que decidir quedarse. Y esta charla solo es para animaros a que si hay alguna caja que os quema de vuestra vida, que os animéis a mirarla con tranquilidad, sin haceros trampas y que decidáis lo que queráis, iros o quedaros, pero que decidáis. Muchas gracias.